líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal, ¿no? A nivel intracraneal. Y observen ustedes, anterior por favor, observen ustedes cómo esta triada de Cushing se va a presentar en este síndrome, pero esta triada se presenta casi al finalizar, cuando ya la hipertensión endocrinal está complicada, cuando ha evolucionado, y entonces se caracteriza por tener el paciente bradicardia sinusal, hipertensión y lógicamente alteración en el patrón respiratorio. Esta triada se presenta cuando la hipertensión está en su grado más elevado, casi al final de la vida del paciente. O sea, cuando ustedes encuentran esta triada, significa que esa hipertensión ha evolucionado tanto, se ha complicado y el paciente está muy, muy grave. La que sigue. Recordemos un poco la anatomía, tanto del cráneo como del cerebro. A ver, en la imagen de la derecha observen ustedes cómo el parénquima cerebral, vamos a empezar de afuera mejor, cómo el periósteo, el cráneo, la bóveda, ¿no? Engloba a las diferentes estructuras que están por debajo, y debajo de ella tenemos a la dura madre con sus dos hojas, la parietal y la visceral. La dura madre va a envolver a la otra meninge, que es la aracnoides, y entre la aracnoides y la pía madre se encuentran los vasos sanguíneos por los cuales discurren, ¿no?, la irrigación y la perfusión del cerebro. Por debajo de la pía madre ya se encuentra el parénquima cerebral, ¿no? En la otra figura, en el lado izquierdo, hacemos un corte sagital del cerebro y vamos a ver cómo es la circulación que tiene el líquido cefalorraquídeo. Ustedes recordarán que el líquido cefalorraquídeo se origina ¿en dónde? A nivel de los plexos coroideos de cada ventrículo. A ese nivel se originan, ¿no? Y se van a absorber a nivel de las vellosidades subaranoideas. A nivel de esto se reabsorben. La producción y el movimiento y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es dinámico. Es dinámico. Se considera que aproximadamente hay una producción de líquido cefalorraquídeo entre 30 a 50 milímetros por hora, de tal forma que un paciente puede producir entre 350 a 500 milímetros de líquido cefalorraquídeo. Entonces produce, circula, se reabsorbe. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a una punción lumbar que se plantea al paciente, indudablemente que la cantidad que se obtiene de líquido cefalorraquídeo es ínfimo para la producción constante que se origina en el cerebro. ¿Ya? La que sigue, por favor. Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a originar a nivel cerebral una presión intracerebral que dentro de valores normales fluctúa entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Observen cómo acá, mediante un sensor específico, se ha introducido una aguja a nivel del ventrículo lateral y se está tomando la presión, ¿no? La presión. Como les vuelvo a repetir, el valor normal fluctúa entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero esta presión permite al cerebro funcionar de forma adecuada, tanto en su perfusión como en su volumen.
Sin embargo, cuando hay la presencia de un hematoma, observen cómo el hematoma en la imagen del lado derecho va a empujar al parénquima cerebral hacia el lado izquierdo, ¿no? Originando que se incremente o empiece a incrementarse la presión intracerebral. La que sigue. Si nosotros recordamos la fisiología y la anatomía del contenido cerebral, veremos que está dado por el volumen venoso, todo el contenido intracerebral está dado por el volumen venoso, el volumen arterial, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, cuando esto está dentro de valores normales, los volúmenes no han sido alterados, el cerebro y su contenido está en estado normal y por lo tanto la presión intracerebral es normal. Sin embargo, cuando aparece una masa, observan ustedes la presencia de este color medio violáceo, cuando se origina la presencia de una masa, esta masa comienza a crecer a expensas tanto del volumen del líquido cefalorraquídeo que está a su costado como del volumen venoso. Y si esta masa se expande aún más, estrecha estos volúmenes, tanto de líquido cefalorraquídeo, vean ustedes cómo ha disminuido totalmente su volumen en comparación con el primero. Lo mismo sucede con el volumen venoso, que está en el otro extremo, ¿no? Observen cómo ha disminuido su volumen. ¿No me escuchan? Perdón. Sí se le escucha, doctor. Y alguien por ahí preguntó si hay o no hay audio. Bueno, entonces, cuando se incrementa esta presión, estos dos volúmenes disminuyen, van a disminuir notablemente, disminuyendo por lo tanto su función e incrementándose la presión intracerebral. Eso es más o menos en términos didácticos la explicación de cómo al inicio una presión intracerebral normal puede verse alterada con la presencia de una masa y esta a su vez al inicio también puede ser, digamos, manejada o compensada con estos volúmenes. La que sigue. Sin embargo, vean ustedes en esta figura 6,5 cómo a medida que se incrementa la presión, el volumen de la masa, como a medida que se incrementa el volumen de la masa, la presión se mantiene normal y todo está intracerebralmente compensado. Pero sin embargo, llega a un punto de quiebre, un punto de descompensación en el cual ya no se puede mantener esa misma compensación y el volumen de masa comienza a provocar presión intracerebral y puede llevar al paciente incluso hasta la herniación del cerebro. En la figura de lado, nuevamente vamos a observar un hematoma epidural provocado por una fractura a nivel parietal. La parte de arriba se observa la fractura, lo cual origina pues la producción de un hematoma y este hematoma va a presentar o va a provocar presión intracerebral, originando también la herniación del uncus. Y si esto sigue así, no solamente se va a herniar el uncus, sino que también se va a comprometer el tallo cerebral, ¿no? La que sigue. ¿Cómo está dado el flujo sanguíneo cerebral? ¿De acuerdo a qué constantes? Ya habíamos revisado de forma grosera cómo se mantenía el flujo sanguíneo cerebral. Esto es una ecuación, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es igual
a la presión de perfusión cerebral multiplicado por la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracerebral. Todo esto sobre la resistencia vascular cerebral. Eso es, recuerdan ustedes, habíamos dicho 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué dice la hipótesis de Monro-Kelly? La hipótesis dice que el volumen total del contenido intracraneal va a estar dado por el parénquima, más el cerebro, más el líquido cefalorraquídeo, que es una constante. ¿Recuerdan la figura, la primera figurita que habíamos visto? Se relaciona con esto. Y que la presión intracerebral, cuando se encuentra por encima de 15 milímetros de mercurio, significa que hay hipertensión intracraneal, hipertensión endocraniana, ¿no? Valor normal de la presión intracerebral, 10 a 15. Si está por encima de esta cifra, significa que hay hipertensión intracraneana. La que sigue. Más imágenes en donde vamos a observar la presencia de un hematoma epidural que está empujando el parénquima cerebral hacia el lado contrario. Vean ustedes cómo la línea media está desplazada hacia arriba. La línea media es la que discurre acá, desplazada. El ventrículo de ese lado está semicolapsado, no está igual que el del lado contralateral. En la que sigue, en la parte superexterna derecha, que está al costado, vamos a ver cómo hay un hematoma subdural, ¿no? Un hematoma subdural que abarca desde la región frontal. Vean el color de la sangre, que es hiperdenso, blanco, que abarca desde la región frontal hasta temporal, parietal y llega hasta la región occipital, ¿no? En la figura de abajo, inferoexterno izquierdo, vemos la presencia de hematomas intraparenquimales que han inundado los ventrículos laterales de ambos lados, ¿no? Y en la figura número D vemos también un hematoma intraparenquimal que desvía la línea media hacia el lado contralateral y que va a provocar una invasión ventricular y una desviación, colapso del ventrículo de ese lado con desviación también de la línea media. Muy bien, la que sigue. Todas estas alteraciones lo que hacen es provocar un aumento de la presión a nivel intracraneal, ¿no? Recuerdan ustedes que el cráneo no es expandible en el paciente adulto. Entonces, las presiones que se originan en su interior van pues en contra de la presión normal del cerebro y de su flujo sanguíneo cerebral. Muy bien, ahora vamos a recordar cuáles son las causas más frecuentes que originan al síndrome de hipertensión endocraniana. Estos pueden dividirse en tres grandes grupos. Las lesiones expansivas de crecimiento rápido, como son tumores, abscesos, granulomas, quistes, sangrados a nivel del cerebro o complicaciones de las aneurismas. El segundo grupo, afecciones con obstrucción del flujo líquido cefalorraquídeo y que son originadas, vean ustedes en la figura, cómo se dilatan los ventrículos. En el lado derecho, en la parte media, observan ustedes cómo este ventrículo hay una hidrocefalia tremenda, pues sus ventrículos no tienen morfología normal. Está totalmente dilatado esos ventrículos. Estas hidrocefalias pueden ser congénitas o adquiridas, pero también pueden ser provocadas las alteraciones del flujo por meningitis o meningoencefalitis, cuando hay bloqueos del espacio subarachnoideo o por fracturas del cráneo, ¿no? Y el tercer grupo está dado por enfermedades que provocan congestión venosa a nivel cerebral, ¿no? Cuando, por ejemplo, un paciente es portador de una meningitis o una meningoencefalitis,
o cursa con edema cerebral, o una encefalopatía hipertensiva, o compresiones o trombosis venosa. ¿Ya? La que sigue. Este es un estudio que hizo el New England en el año del 2014, en mayo, en lo cual tratan de determinar cuáles son los mecanismos más frecuentes que causan presión intracraneal, ¿no? Y entonces observamos que las dos causas más frecuentes son el traumatismo encefalocraniano y la hemorragia subaranoideas a la cabeza, seguidos de trombosis venosa cerebral y encefalopatía anóxica isquémica. Pero las dos principales son injuria a nivel cerebral, traumatismo encefalocraniano y hemorragia subaranoidea. Pero vean ustedes toda la lista que se presenta, ¿no? Tienen también tumores cerebrales, infartos cerebrales, hematomas intracerebrales espontáneos, la aparición de abscesos o meningitis, ¿no? La hipertensión intracraneal idiopática e incluso hasta la encefalopatía aguda, ¿no? La encefalopatía hepática aguda, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente que cursa con síndrome de hipertensión endocraniana? El síntoma más frecuente es el dolor de cabeza. Tiene un dolor de cabeza muy, muy intenso, ¿no? Y se acompaña de vómitos, pero estos vómitos tienen unas características especiales. Se les denomina vómitos explosivos o vómitos en chorro o en cohete o vómitos cerebrales, ¿no? El paciente no cesa de vomitar. Y si nosotros le hacemos un examen de fondo de ojo, vamos a observar a nivel de la papila edema papilar, estasis papilar. Este es el signo más importante del síndrome de hipertensión endocraniana. Y con esto nosotros estamos corroborando que el paciente tiene pues hipertensión endocraniana. La que sigue, por favor. Estas manifestaciones clínicas van a depender de varios factores, sobre todo del comportamiento de los pacientes, ¿no? Depende de varios factores. Primero, de la causa de la hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Qué cosa origina esta hipertensión endocraniana? Si es un trauma cráneoencefálico, si es un tumor cerebral en expansión o un pseudotumor cerebral. En segundo lugar, del periodo de instalación del cuadro. Es diferente si se instala de forma aguda, subaguda o crónica. No es lo mismo tener un traumatismo encefalocraniano que un tumor de forma crónica, ¿no? Entonces, el periodo de instalación del cuadro es importante para ver las manifestaciones clínicas. En tercer lugar, el estado previo del encéfalo, ¿no? ¿Cómo está ese cerebro? ¿Cómo está su anatomía? Si es un paciente joven, si es un paciente senil, cómo está su elasticidad, eso lo va a determinar la edad del paciente, cómo está el volumen del encéfalo, ¿no? Y en cuarto lugar, la existencia de otras situaciones agravantes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, poner en esta circunstancia de hipertensión endocraniana a un cerebro enfermo que está, por ejemplo, ya padeciendo una isquemia cerebral o que ha tenido como secuela una hipoxia o una anoxia a nivel cerebral. Pues lógicamente las manifestaciones van a ser más severas en estos casos. ¿Cuáles son los signos clínicos que siempre o casi siempre van a estar presentes? La disminución del nivel de conciencia. El paciente puede presentar desde soñolencia, pasar por el estupor o el sopor y llegar hasta incluso hasta el coma, ¿no? Y cuando estamos en estadios más avanzados, lógicamente se hace presente la triada de Cushing: hipertensión,
con bradicardia. ¿Cuáles son los síntomas y signos que algunas veces pueden presentarse? Bueno, la cefalea, los vómitos, parálisis del sexto par craneal también, ¿no? Nuevamente recalcarles, la triada de Cushing consiste en hipertensión, bradicardia y respiración irregular, ¿ya? Inicialmente fue descrita en pacientes que cursaban con presión intracerebral. Sin embargo, también se pueden observar en aquellos pacientes que pueden cursar con herniación del tronco cerebral. Cuando la presión intracerebral se encuentra muy elevada, lo que hace es enclavar al paciente por presión del tronco cerebral. La que sigue, por favor. El diagnóstico de este síndrome es básicamente clínico. Ustedes tienen que sospecharlo, tienen que pensarlo. Si tienen un paciente que viene por mucho dolor de cabeza y vomitando, indudablemente tienen que sospechar la posibilidad de un síndrome de hipertensión endocraniana. Tienen que sospechar. Sobre todo si este se acompaña de algún tipo de trastorno del estado de conciencia, ¿no? Y si todo esto se asocia a hipertensión con o sin bradicardia, pues indudablemente que la sospecha es mucho más relevante, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que solicitarle una tomografía computarizada para observar cómo está la línea media y cómo están los ventrículos, ¿no? Recuerden también que un 10% de los pacientes que pudieran llegar a estado comatoso y que cursan con TEC, con traumatismo encefalocraneano, pueden tener una tomografía cerebral normal. La que sigue, por favor. ¿Qué exámenes complementarios nos van a ayudar para poder diagnosticar una hipertensión endocraniana? Cuando el cuadro clínico es sugestivo de un proceso inflamatorio, como un síndrome meningio, que ustedes ya también lo conocen, y están sospechando que hay un problema inflamatorio a nivel de las meninges, pues estará indicado la punción lumbar, ¿no? La raquicentesis. Si en caso contrario nuestro criterio, nuestro diagnóstico no se orienta hacia estos casos, indudablemente que lo que nos va a ayudar van a ser los estudios neuroradiológicos como son la tomografía cerebral y la resonancia magnética cerebral, ¿no? Entonces, si sospechan un proceso inflamatorio a nivel meningio o cerebral, punción de líquido cefalorraquídeo. Pero si no los orienta hacia este lado, estaría contraindicado hacer la punción raquídea y más bien tendríamos que utilizar estudios neuroradiológicos como tomografía o resonancia. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a observar nosotros en la tomografía cerebral? ¿No? Habíamos visto ya imágenes en las cuales identificamos la presencia de colecciones hiperdensas, ¿no? Entonces la tomografía cerebral nos permite identificar lesiones intracraneales que pudieran necesitar corrección quirúrgica. Hablamos de hematomas intracerebrales, epidurales, subdurales e incluso intraparenquimales que están colocando en riesgo la vida del paciente. Para identificar si el paciente cursa o no con hidrocefalia, ¿no? Para identificar si está obstruido
la circulación del líquido cefalorraquídeo y eso está provocando hidrocefalia y puede permitirnos hacer la corrección. Para identificar la severidad del edema cerebral que pudiera estar padeciendo un paciente, pero sobre todo también todos estos datos mencionados nos van a ayudar a evaluar el pronóstico del paciente. De acuerdo a ello, nosotros podemos determinar cuál va a ser el pronóstico que va a tener este paciente. A nivel cerebral se utiliza, para tomografía, se utiliza una clasificación, la clasificación de Marshall, y en el cual, cuando tenemos un paciente que tiene injuria difusa de tipo 1, la tomografía está normal. Pero observen ustedes cómo a partir de la 2 se comienzan a alterar las cisternas basales. Y en la injuria 2 tenemos cisternas basales presentes, desviación de línea media menor de 5 milímetros, no evidenciamos lesión de alta o media densidad mayor de 25 centímetros. En la difusa 3, las cisternas, los ventrículos están comprimidos o ausentes. La desviación de línea media todavía se mantiene menor de 5 milímetros y la lesión de alta o media densidad no es mayor de 25 centímetros. En la injuria tipo 4, las cisternas basales están comprimidas o ausentes, pero la desviación de la línea media es mayor de 5 milímetros y no hay lesión de alta o media densidad, ¿no? Entonces lo que varía son las cisternas y la desviación de la línea media. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Y cuándo solicitamos una resonancia magnética nuclear? La resonancia magnética nuclear tiene mayor sensibilidad, mayor resolución que la tomografía, ¿no? Sobre todo para detectar lesiones en base de cráneo, en fosa posterior y aquellas lesiones que estamos sospechando que pudieran ser hemorrágicas, pero que son muy finas y no logramos observarlas en la tomografía. Recuerden que la resonancia es 5 veces mucho más sensible que la tomografía para detectar lesiones no hemorrágicas, como por ejemplo lesiones axonales difusas o contusiones, ¿no? ¿Qué otros exámenes pudiéramos pedir para estos pacientes? Una ecografía Doppler transcraneal e incluso podríamos pedir también un electroencefalograma dependiendo de la sospecha que tengamos en el paciente. La que sigue, por favor. Muy bien. La que sigue. Muy bien, doctores. ¿Preguntas? ¿Alguna Doctor, pregunta? ¿podría hablar un poco más sobre la compensación que existe? O sea, ¿cuál es cómo se compensa en el parénquima? Eh, Ya. Retroceda, doctorita. Vamos atrás. Retroceda, retroceda. Retrocedan las presentaciones, por favor. Doctor, mi internet está mal. Yo soy la que está Doctor, mi internet está presentando. mal.
Ya, pero ya está retrocediendo. Siga, siga, siga. No se preocupe. Así estamos todos. A esta hora es un poco difícil. Ahí, ahí estamos. Muy bien. A ver, les estaba explicando, la cavidad craneana no es expandible, o sea, es una caja cerrada. No es expandible, es una caja que no se mueve, que es, digamos, este, que su contenido no se puede abrir, salvo en los niños recién nacidos, en los cuales las fontanelas que son elásticas tienden a expandirse. Pero en los pacientes adultos, tóquense ustedes su cráneo es rígido, duro. Entonces, por mucha presión que haya internamente dentro de su cavidad craneal, este no se va a dilatar, sino va a ser duro, rígido. Dentro de la cavidad craneal, nosotros ¿qué tenemos? El cerebro, pero ¿qué más tenemos? Tenemos irrigación sanguínea, la perfusión sanguínea a nivel cerebral dada por el volumen arterial y el volumen venoso. Pero además de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos líquido cefalorraquídeo, que se mueve de forma dinámica, se produce, circula y se reabsorbe. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está clara la cosa? No, no, no. La pregunta es, ¿está claro? ¿Han entendido lo que les estoy diciendo? Quiero que se ubiquen primero en que la cavidad craneal es rígida, no es expandible, y que su contenido está dado por estas tres compartimientos, por estos tres volúmenes: cerebro, líquido cefalorraquídeo, volumen venoso y volumen arterial. ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora imagínense que asociado a estos volúmenes que hemos mencionado, aparece una masa que puede ser localizada o difusa, pero que ocupa espacio. Puede ser un tumor, un hematoma, una inflamación meningea. Como comienza a ocupar espacio intracranealmente y el cráneo no es expandible, es rígido, este comienza a ocupar volúmenes, pero dependiendo de los volúmenes del líquido cefalorraquídeo y del volumen venoso, ¿no? Comienza a expandirse. Mientras se expande esta masa y se expande a expensas de estos volúmenes, el estado cerebral todavía está compensado y la presión intracerebral es normal. Entonces, cualquiera de estos mecanismos que ocupan volumen, lo único que hacen es empujar. Le dicen al líquido cefalorraquídeo, hazte a un ladito, que yo estoy entrando. Le dicen al volumen venoso, ahí voy yo, hacia un ladito. Y ellos se comprimen, pero se comprimen hasta hasta determinado nivel para poder mantener la presión intracerebral normal. O sea, todo lo que ocupe espacio de inicio, y mientras estos crezcan a expensas de los otros volúmenes, van a mantener una presión intracerebral normal. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctor. Mi pregunta va más por a dónde se va ese líquido cefalorraquídeo, o sea, o en qué espacios va a invasar, si se va a dejar de No, producir la cantidad o el estado venoso también, el volumen venoso. ¿Cómo lo no, disminuye? ¿A dónde se va? no se va a ningún lado. No se va a ningún lado, justamente. Lo que va a hacer es que cuando se incrementa y estos volúmenes ya no los pueden compensar, lo que va a suceder es que se incrementa la presión intracerebral. Es como un globo que ya no tienes a dónde estirarlo y tú le sigues aumentando la presión. Sigues aumentando, sigues aumentando. Ese
ese cerebro simplemente comprime, se presiona contra la cavidad craneal. Y como sigue presionado, sigue expandiéndose, busca formas de salida. Y esas formas de salida son hacia abajo generalmente, ¿no? Hacia abajo. ¿Y qué origina? Origina primero herniación del uncus y en segundo lugar compresión del tallo cerebral y después la muerte del paciente. No hay a dónde se vaya, no hay escape. No es que va a salir el líquido cefalorraquídeo por algún lado y el volumen no, sino lo que hace es simplemente incrementar la presión intracerebral. Y como no tiene para dónde expandirse el cerebro y encuentra la mejor forma, va hacia abajo y comprime el tallo cerebral. Y esto Doctor, origina la muerte del paciente. Dígame. normalmente el tamaño de la masa que se encuentra, ¿de qué tamaño comienza ya a descompensar? O sea, usualmente digamos que tenemos de repente una metástasis. ¿Qué tamaño de tumor hace que se genere esa descompensación, ¿no? A partir de 25 centímetros, lo habíamos mencionado también. Entonces, 25 centímetros de volumen es el volumen aceptado, hasta ahí. A partir de allí comienza a incrementarse digamos, la presión intracerebral. Cuando hablamos de hematomas, por decirte, de circunstancias localizadas, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, vamos con el seminario, por favor. ¿A quién le toca exponer? ¿Qué grupo?